la verdad es que puedo decir que creo que fue el momento un poco de antes y durante el DTE el mejor mes o 2 meses de mi vida, porque es que llegó un momento en el que me sentía el rey del mundo. O sea, la abundancia era sentir lo que era la abundancia con las mujeres en ese caso. O sea, me acuerdo una vez de salir con un amigo que al que no había visto en meses, ¿no? Y me dijo, joder, tío, o sea, ¿quién eres? ¿Sabes? O sea, eres otra persona. Y la verdad es que eso, mezclado con que yo salía, me daba todo igual, hacía pulls, pillaba números sin siquiera intentarlo. O sea, una locura, algo que nunca me había pasado en mi vida. Claro, y tú imagínate aquí, yo venía de la nada absoluta, del beta absoluto, y en cuestión de nada, pues ya te digo, es que en cuestión de 2 meses, yo me sentía el alfa supremo, ¿sabes? O sea, me sentía que me había pasado el juego de la seducción, ¿sabes? Claro, eh, aquí es donde viene la otra parte. Como todo lo que sube muy rápido, pues baja igual de rápido. Y, y claro, todo empezó a caer cuando una de estas noches locas, ¿no? Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo la historia de un alumno que pasó por el DTE de una de las formas más intensas posibles. Su recorrido es el de un hombre que después de años siendo el típico nice guy, sin rumbo claro, sin marco y creyendo en el cuento de hadas del amor romántico, terminó atrapado en un matrimonio donde perdió el deseo, el respeto y hasta a sí mismo. Después de la ruptura, descubre este podcast y se funde más de 300 episodios de podcast en apenas 2 semanas, teniendo una media de más de 8 horas de escucha diaria. Y en este punto decidió dar un giro total. Entró al programa de TE, se enfrentó a sus miedos de lleno y vivió en cuestión de meses la montaña rusa más intensa de su vida. Pasó de sentirse sin opciones a tener abundancia, de estar arriba del todo, a caer en el pozo de la monitis y de ahí a reconstruirse con un marco mucho más sólido. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero charlaremos con este alumno y nos contará un poco de su experiencia y su punto actual, y después extraeré al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes de darle paso, te recuerdo que he creado un curso gratuito por email que se llama Cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales. Son 7 lecciones de curso por escrito que recibes en tu email, cada una de ellas con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para ellas. Si te gusta lo que escuchas aquí, te va a encantar lo que vas a leer ahí. ¿Dónde lo recibes? En el enlace de debajo de este podcast, haz clic ahí, o en hombrealfa.top/curso-gratis. Así que, dicho esto y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y, una vez más, presentarlo con esta pregunta que siempre hago, y es ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues empezar diciendo que toda mi vida yo fui el típico nice guy, ¿no? Un tío normalito, que le costaba decir que no y además, para más inri, ¿no? Pues cuidaba bastante poco mi apariencia. Tenía la mentalidad típica esta de, pues, encontrar el amor de mi vida, ser felices, pues, como en los cuentos de hadas, ¿no? Vale. Eh, entonces, pues, así, obviamente, los primeros años, pues, obviamente no había nada que rascar. Y ya fue en la adolescencia tardía cuando descubrí a Mario Luna, ¿no? Como Ujú. tantos otros. Y bueno, leo con interés un par de libros. Y es que ni me acuerdo, era el Apocalipsis y el otro que ni me acuerdo. Ujú. Y la verdad es que aquí es cuando descubro que la seducción es algo que se puede aprender. Pero Vale.
realmente nunca llego a tomármelo realmente en serio. O sea, me interesa, pero me lo leo como el que se lee una novela, ¿sabes? O sea, bueno, o sea, será otro el que consiga eso y no yo. Y Vale. básicamente ese es mi primer contacto con el mundo de la seducción, así como se entiende hoy en día. Es decir, lees como más por curiosidad que por otra cosa, o más por satisfacer, sí, quizá una Eh, curiosidad. Eso es, eso es. O sea, yo entiendo que es que en mi vida hay una carencia de esos conocimientos y me interesa, pero al mismo tiempo como que no me termino de creer pues, que eso se pudiese llevar a cabo, ¿sabes? Ah, incluso leyéndolo no te terminas de convencer de que eso sea O así. sea, no para mí, no para mí. Yo digo, es que no me veo haciendo esto, ¿sabes? O sea, no me veo poniendo en práctica esto o pues Vale. saliendo aquí a hacer esto y lo otro. Entonces, al final nunca me puse a practicar lo que decía en los libros, Mario, ¿sabes? Vale. Y entonces, claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo impactaba esto en tu vida o qué aplicabas ahí? Bueno, a ver, sí que, obviamente, sí que cosas que apliqué, así, pues fue cambiar de apariencia, eso sí, o sea, prestar un poco más de atención a la apariencia, ¿no? Obviamente te das cuenta de que la seducción no es cosa de magia, que tiene Ujú. su técnica y dices, vale, pues si cambio mi apariencia, que la tenía un poco descuidada, pues dije, a ver qué pasa. Y la verdad es que solo haciendo eso sí que empecé a notar eh, cambios. O sea, a lo mejor sí que pues de vez en cuando aparecía una chica, se fijaba, pero claro, lo que ocurría es que al cabo de unas pocas citas me metí en relaciones sin tener ni idea ni del marco, ni de los test, ni nada. Vamos, salía escaldado en todas las relaciones. O sea Entonces, que, pues, pero sí que, o sea, tu tema era que, entiendo, ahora me corriges tú, conocías, o sea, no sé cuánta dificultad o no tenías para conocer mujeres y llegar a algo más, pero, pero conoces mujeres con las que llega a algo más y quizá lo que te ocurría, o sea, no sé si tu problema era conocer mujeres o que cuando las conocías rápidamente idealizaba y avanzaba, que creo que es un poco más eh, esto, ¿no? pues un poco de los dos. O sea, yo nunca era el que daba el primer paso, la verdad. Y era como que las mujeres aparecían. Y si aparecían, pues, claro, yo, en primer lugar, idealizaba desde el minuto uno. Ajá. Y claro, eso, pues, aparte de matar la atracción en muchas ocasiones, pues luego me hacía que no sabía llevar las relaciones. Vamos, me metía siempre en monitis tras monitis y tampoco es que hubiese tenido tantas relaciones. O sea que básicamente era como esperar a que llegase una chica por circunstancias X y bueno, y caer básicamente era como rezar para que todo saliese bien, ¿sabes? Sí. Era algo así. Depender más de la suerte que de habilidades propias. Eso es. Vale. ¿Y cómo te llega, o sea, vale, ¿y qué ocurre después? ¿Cómo pasas de eso a descubrir el podcast? Bueno, la verdad es que esto yo descubrí a Mariolina pues cuando tenía pues mi adolescencia, ¿no? Por ahí. Y la verdad es que, pues, como te he dicho, siempre he sido bastante enamoradizo. Sí. Me he dejado llevar por los sentimientos, expresándolos con aquellas personas que tenía confianza, etc, etc. Y bueno, también mezclado con una personalidad en mis inicios algo hippie, hizo que me Ujú. pasase, pues eso, cuando ya pasé un poco la adolescencia, pues me pasé mis 20 casi todos mis 20 pues cambiando de un país a otro, Ujú. trabajando por aquí y por allá. Y bueno, básicamente no me estaba generando una base sólida, ¿no? Sobre la que sostenerme. Vale. Mm, en esta situación encontré en unas de estas mujeres que encuentran, ¿no? Pues encontré a la que sería mi esposa Ujú. y, y decidimos, como yo no tenía ni plan ni nada, o sea, a mí todo me iba bien, ¿no? Era un poco como fluir. Y pues bueno, decidimos, en aquel entonces éramos novios y decidimos mudarnos a su país. A mí la verdad es que me pareció genial. Yo dije, perfecto, estoy dentro. Vale. Eh, y nada, pues al principio todo bien. O sea, yo conozco a la que sería mi mujer y yo flipaba. Dije, joder, por fin he encontrado al amor de mi vida, ¿sabes? Ajá. Yo vivía en una película, o sea, en una película.
Eh, Nos casamos, ¿Cuánto pasa para que os caséis? Si puede saberse. eh, pasaron unos 3 años, yo creo, sí, Vale, vale. 3 años. Y nos casamos, pero claro, ahí ya llega el momento de, se formaliza todo, ¿no? Y ya estoy cerca en ese momento de los 30 Ujú. y me doy cuenta, ahí sí, que mi valor sólido es cero, o sea, cero. Además, que estoy en un país en el que no, en el que no hablo el idioma, otra Ujú. cultura, no puedo trabajar. Eso, la verdad es que ahí empiezo ya a darme cuenta de que a lo mejor he cometido errores en mi pasado, que ahora tengo que pagar por ellos. Vale, a, ver, a mí esto me está empezando a interesar bastante por varios motivos. Lo primero es que antes habías dicho que no te iba mal. Has dicho, a mí me iba bien. eh, Entiendo que pero te dejabas como llevar o como que fluías y tampoco tenía un tal. ¿Qué significa eso? Como que, claro, ¿qué significa eso? Que vas tirando normal, pero no hay una estabilidad de base, que entiendo lo que tú ahora estás sacando a relucir, ¿no? Claro, o sea, yo iba, pues, a ver, ¿te refieres a económicamente o...? Bueno, pues sí, porque me llama la atención que dices, tengo cero valor sólido, decías ahora cuando ya te metes en ese tinglao, pero antes comentabas como que te iba bien y tal, pero no había una solidez, ¿no? No, claro, básicamente era pues irme de un sitio a otro, trabajaba por donde pillase, en restaurantes o donde fuese, luego algún tiempo volví a casa de mis padres, luego me iba, Vale. o sea, como en ningún momento yo pensé o pensaba, tengo que tener X ahorros para hacer este proyecto u otro, o sea, iba viviendo literalmente al día, ¿sabes? Bueno, entonces lo que se avecina de los cambios que luego habrás dado, o por lo menos integrar esta mentalidad, tiene que ser heavy, porque creo que no, bueno, creo no casa nada con una mentalidad más de ir al día. Esto es como Eh, más, ¿no? Totalmente, totalmente, vamos. Vale, allá tiene que haber un gran choque. Vale, Sí, sí, no. también te quería preguntar por el tema de la cultura. En esa cultura, digamos, donde está, en este punto que nos estás contando, ¿es una cultura que favorece las relaciones o que las perjudica? Sí, o sea, sin tampoco indagar en nada más del lugar, aquí es una cultura que sí que incentiva a que haya relaciones relaciones serias, un matrimonio desde muy joven. Vale, Entonces, sobre todo una presión también familiar al respecto. Presión entiendo. familiar, digamos, como que se espera que sea el hombre el que tire de la familia, ¿sabes? Vale, y eso genera que llega a un punto donde dice, hostia, no tengo el valor sólido. O sea, me refiero, eso ya te Eh, hace la revelación. Eso fue un factor, no Vale. fue el primero, o sea, yo me di cuenta ya de antes de decir, a ver, ahora ya se ha terminado ya la época esta de ir por aquí y por allá, Ujú. y ahora ya tienes porque claro, te das cuenta de que si quieres crear una familia, si quieres seguir adelante, tienes que tener algo, tienes que vivir de algo. Claro. Entonces ahí ya me empecé a dar cuenta de decir, hostia, tengo que pensar en el futuro, que hasta ahora la verdad es que había pensado poco. Vale. Pues sigue contándome un poco por dónde ibas para ver cómo. Pues nada, estoy en esa situación, vemos que nos casamos y tal, y y yo, claro, sin saber nada de seducción como después de escuchar los podcasts y tal, pues claro, yo no había estado prestando atención, pero yo poco a poco, obviamente, había empezado a caer en la betaización. O sea, Ujú. eso me he dado cuenta ahora, después, analizándolo. Pero paso por paso caí en todos y cada uno de los test. O sea, poco a poco dejé de tener contacto con amigas, ¿no? Ah. Porque eso a ella le molestaba, no le gustaba. Dejé de salir con amigos. No sé, y yo no le ponía ningún límite a ella, ¿no? En ese aspecto. O sea, a mí lo que me molestaba yo no se lo decía, ¿no? Pues Vale. con esa mentalidad pues que tenía de antes, ¿no? El típico nice guy, que le cuesta decir que no y enfrentar básicamente el conflicto, ¿no? He tenido siempre cierta aversión ahí. Ujú. Y bueno, el sexo también al principio era genial, pero poco a poco me empezó a descender en frecuencia, en calidad,
También empezaron a haber más exigencias, ¿no? Poco a poco. Y yo siempre, pues, se las iba concediendo, la verdad. O sea, mm, es que la mentalidad era, pues, si me está pidiendo que haga esto, mm, si lo hago, Mejor, se le, claro. se le pasará, claro, eso es. Se solucionará el error, ¿no? Claro, sí, o sea, la lógica Claro, masculina es aplastante y tendría todo el sentido del mundo. claro, Tengo, claro. tengo otras curiosidades aquí. Ya digo, yo te voy a hacer las preguntas que te hagas, si alguna no quieres profundizar tanto, no profundices, no hay ningún problema. Pero, Vale. por ejemplo, ¿qué configuración tienes aquí? Que entiendo, ya estás casado y demás. eh, ¿Quién tiene el papel proveedor principal? Porque si tú no tienes esa solidez o parece que hay menos estabilidad, me parecería curioso saber si en el caso es ella la que tiene más poder económico que tú o viceversa o qué pasaba. Bueno, digamos que en su familia les iba bien. Entonces, dependíamos un poco también de eso, ¿no? O sea, no en gran medida, pero en parte sí que dependíamos un poco pues, de su familia al principio, ¿sabes? Vale, ¿eso era fuente Entonces, de conflicto por parte de ella? Que normalmente le gustan mucho ahí. no, la verdad es que no era fuente de conflicto, pero eso yo sí que veía que mm, sin que ellos me lo verbalizasen, como que esperaban de mí otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale. Entonces eso fue un poco de presión para mí, presión que ya te digo que es que no me lo verbalizaron nunca, pero yo lo sentía, ¿sabes? Vale, vale. Entonces llega a ese punto, como nos estabas contando, donde estás betaizado, que eso lo sabes a posteriori, y dices, vale, ya de repente es como tengo unas responsabilidades. He vivido sin responsabilidades, por así decirlo, o dejándome más llevar, y ahora de repente tengo responsabilidades, presión, se espera de mi X, etcétera. Claro, exactamente. Yo vamos, yo aquí en ese momento tuve que tomar decisiones porque dije no puedo, no puedo seguir así. Eh, entonces decidí en un momento, dije, mira, mm, no tenía una carrera universitaria, dije me voy a meter a una carrera porque después de la carrera me voy a poder optar a trabajos y a una Cualificados. situación, y a un estatus pues que es el que me gustaría tener, la verdad. Y es que ahora no puedo por ese tema. Entonces, pues me metí a la carrera, la verdad. Bien, Eh, Al mismo tiempo, pues hacía lo que podía. O sea, una cosa aquí, otra allá, lo que podía. vale. A nivel laboral, me entiendo, ¿no? Que vas Claro, tirando con lo que te va saliendo. eso es, eso es, Vale, eso ¿y es. cuáles son? Vale, aparte de la frecuencia de las relaciones y de esa exigencia y de la falta de límites por tu parte, ¿hay algo que la relación se empieza a poner turbia? Turbia me refiero a, esto ya es difícil de llevar, porque ahora mismo parece una situación bastante normal. Tú llega un momento donde tienes que tirar para adelante y tomas soluciones. Y entonces, bueno, al final vas tirando con tu trabajo, te vas metiendo para conseguir algo más cualificado y demás. Y bueno, parece que ahora mismo todo está normal. ¿Cuál es el detonante? Si Bueno, lo hay. la verdad es que no sabría decirte. A ver, yo tampoco obviamente soy perfecto, ¿no? Cometería mis errores, pero yo lo que sí que me empecé a dar cuenta fue Ujú. eh, que empecé a sentir que había muchas exigencias y que nunca terminaban. O sea, Vale, que cada vez la exigencia era mayor, ¿no? O sea, yo se lo concedía y daba igual. Había otra cosa más que tendría que haber hecho mejor o que daba igual lo que hiciera. Siempre había errores eh, que a ella le molestaban, ¿no? vale. Entonces eso sí que poco a poco me empezó a mellar. Yo me acuerdo, bueno, obviamente eso causaba disputas, ¿no? Pero Ujú. yo me acuerdo de que me empezó a generar como una especie de paranoia, porque yo básicamente, pues imagínate que estás haciendo algo y te dejas yo qué sé, un trapo tirado por ahí en la cocina o lo que sea. Sí, Pues esa tontería después, pasas todo el día normal haciendo tus cosas por ahí. Y luego cuando vuelves, pues esa cosa que ha ocurrido hace, yo que sé, 10 horas, es un detonante de una discusión que dura, pues, lo que dura, ¿sabes? Con toda la...
pues a mí me afectaban, las discusiones me afectaban mucho. Entonces, pues yo empecé a vivir como una especie de miedo constante a cometer errores, ¿sabes? Como estaba mirando milimétricamente todo y aún así seguía cometiendo errores. Entonces, me empecé a sentir agotado, o sea, era agotador. Vale. Sí. Claro, porque aquí entiendo que la sensación es, como hemos dicho muchas veces, de que llega un punto que sientes que vas pisando por un campo de minas, que dices, no sé dónde poner el pie, que Eso me es, puede estallar. eso Y es, sí, sí, nada de lo no, que haces es literal. suficiente. Es que, claro, la sensación que tú muy bien has descrito, y cuando te metes en esa espiral, literalmente te están minando la... No digo que lo haga deliberadamente, obviamente, ¿no? Pero me refiero, al final lo que ocurre es que se te mina la autoestima. Sientes que lo estás haciendo todo mal. Vamos, esa es la definición de lo que me ocurría a mí. Había días que me levantaba y decía, joder, es que no sé hacer nada, o sea, todo lo que hago lo hago mal. Ujú. Literal, o sea, literal. Da igual lo que hiciese. Y como ya llevas esa mentalidad, Claro. realmente todo lo que haces lo haces mal. Entonces, era como una reafirmación, ¿no? Como decir, joder, es que de verdad, a ver si, yo qué sé, voy a tener algún problema, de verdad, no valgo Claro. para nada, no sé. Claro, eso, imagínate mezclado con la situación que yo tenía, la que el valor estaba, pues, ya te digo, por los suelos. Claro. Además, imagínate meterte ya a la universidad, eh, pues ya mayor, con Sí. todos tus compañeros que son recién salidos de bachillerato, pues claro, eso duro, duro. Además, tenía que dedicarle todo el tiempo a ir a las clases, etc. Más luego llegaba a casa, me ponía a trabajar en lo que tenía que hacer, etc, etc, más o menos para seguir tirando. Claro, al final ahí el tiempo que tenía era cero, o sea, tiempo libre cero, y claro, también el beneficio que yo tenía material, por así decirlo, también era cero, o sea, muy poco para la cantidad de tiempo que yo le estaba invirtiendo, ¿sabes? Sí. Entonces me sentía pues como un estúpido, porque digo, Ujú. joder, estoy aquí currando que no veas, y al final no me llueve por todas partes. Y dije, joder, la verdad es que llegué a un punto tal, porque las discusiones con ella no paraban, claro. Ujú. eh, Llegué a un punto tal que tuve que ir al psicólogo. Yo tuve que ir al psicólogo porque me estaba afectando. Dije, joder, no puedo, no sé cómo manejar esto, ¿no? Y sí, sí, sí. ¿Y qué ocurre ahí? O sea, ¿cuál es la solución que te dan? ¿Te soluciona? ¿No te soluciona? ¿Qué ocurre? ¿Qué te dicen? ¿Qué versión? Bueno, la verdad es que el psicólogo mm, la verdad es que al principio fui a hablar con él fíjate, porque yo creía que me estaba agobiando por todo lo que tenía que hacer entre el trabajo, universidad, etc. Ajá. Pero al final descubrí que la razón por la que lo estaba visitando era por los conflictos que yo tenía con mi pareja. Vale. Entonces al final me di cuenta de que ahí, bueno, también me dio algunos tips para, pues, algún tipo de reflexiones o de formas de enfrentar conflictos, que eso, pues bueno, estaba bien. Ujú. Pero básicamente yo ahí me di cuenta de que realmente con mi pareja éramos, pues eso, éramos unos compañeros de piso que además se caían casi hasta mal, ¿sabes? O sea, Vale. eh, en- yo desde luego no podía decirse que fuese feliz, aunque me creía que lo era. Ujú. Y pues desde luego ella parece ser que tampoco. Aunque yo, Imagino. sí, No, sí, no, sí, sí. Continúa, que no te quiero interrumpir en esto. no, no, yo tenía clarísimo que quería aguantar, o sea, que iba a seguir ahí. De hecho, me acuerdo una vez de estar en la habitación, eh, totalmente, era consciente de que estaba totalmente subyugado a mm, lo que ella me pedía y lo que hacía. Y como, no sé, tenía una mentalidad de preso, como decir, es lo que me ha tocado vivir, ¿sabes? O sea, tengo que seguir. En ningún momento me cabía como el escapar, ¿sabes? Estaba como tan encerrado en la situación que no era capaz de ver fuera de lo que era esa realidad que yo ya tenía a mi alrededor.
Claro. Fíjate, claro, ahí era un estado, ya te digo, pues no era depresivo porque la verdad es que no paraba de hacer cosas. No sé si a lo mejor sería algo más cercano como a un burnout, ¿no? Que Sí. estás como, pues por dentro estar depresivo porque te deprime todo lo que estás haciendo y cómo es tu vida, pero sin embargo no puedes parar de hacer cosas eh, Ujú, para salir de esa situación. ujú. Te quería preguntar si la visita, o sea, lo que el psicólogo te hacía ver la salida o no, o si su papel solo se limitó a darte una serie de herramientas para gestionar o afrontar ciertos conflictos y ya, o si en algún momento te dio a entender o te hizo ver como un paso más o una salida. Eso, y que luego decías que te sentías feliz y tal, o bueno, querías creer, y creo que quizá puede ser porque al final era como, bueno, se supone que estoy haciendo lo que hay que hacer. Me casé, Eso es. estoy Sí, trabajando, estoy tal, y estoy tirando para adelante y es como, bueno, la vida se supone que es esto porque es lo que me contaron que era, ¿no? O quizá también por ahí tenías la creencia de, bueno, esto es todo. O sea, ya lo conseguí, digamos, por así decirlo, ¿no? sí, 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 justo eso es. O sea, el psicólogo me ayudó en eso de forma puntual, pero tampoco fue, o sea, no fue una revelación tampoco. Ahí más que nada me di cuenta yo de eso hablando, contándole los problemas, que vi que realmente los problemas, casi todos, empezaban al contar por los conflictos que tenía con ella. Y ahí ya yo me di cuenta y dije, joder, incluso sin llegar a verbalizarlo con él o incluso a pensar que realmente ahí el problema estaba en la relación, no en... Porque yo, cuando me propongo una cosa o la otra, sé que al final la sacaré, ¿no? Pero a nivel laboral o lo que sea. Pero ahí con la relación me daba miedo pensar que realmente el problema estaba en la relación. Y decidí ignorarlo. O sea, mm, Vale. decidí Sí, pasar de eso. por no tener que afrontar quizá a lo mejor una decisión ahí. Exacto, exacto. Vale. ¿Eso ya te lleva a descubrir el podcast? ¿O cuánto tiempo más estás en esa situación? Pues no, la verdad es que no. Eso, eso me lleva literalmente a que, bueno, yo terminé de ir al psicólogo, ya te digo, estaba como en el modo monje este, centrado en Sí. estudios, etc. El tiempo que pasaba con mi mujer era, pues bueno, limitado. Y ya esto llevó a que tras una cuchara que sucedió, un incidente, ¿no? Que en realidad no era la razón por la que era como la Sí, excusa, ¿no? Ahora me doy sí. cuenta. Pues a raíz de ahí ella dijo que quería una relación abierta y la verdad es que en ese momento, tal y como estaba mi vida y la relación, yo sin quererlo acepté Ujú. y al poco, pues ya como que fue un momento en el que nos tuvimos que separar durante un periodo de tiempo Ujú. y ya me dejó de hablar, me cortó como el contacto, ¿no? Y ya me dijo que bueno, en realidad le tuve que forzar yo por teléfono a decir, mira, ¿qué está ocurriendo? Esto no, ¿qué pasa, no? Y ya le pregunté directamente, ¿quieres que se termine o qué? Y ya me dijo sí. Entonces, pues, bueno, al final luego yo eso me di cuenta después, ella en ese momento estaba viendo a otro tío. Eso ¿Antes de pedirte la relación abierta o después? yo creo que fue en ese periodo de tiempo. O Vale. sea, me pidió la relación abierta a raíz de que ella ya, pues quizás había empezado o a verse o a tener intención con ese otro tío. ¿Te especificó si la relación abierta la quería abierta por su parte y cerrada por la tuya o abierta por las dos? ¿Cómo te vendió eso Sí, exactamente? no, abierta por las dos. De hecho, ella estaba bastante interesada en que yo fue, de repente me abriese y me fuese con otras mujeres, ¿sabes? Lo cual obviamente, Probablemente pues, para tener ella una justificación claro, claro, eso clara ahora de ya, decir, vale, claro. eso es. Imagínate lo obvio que es, ¿no? Y yo en ese momento, sí, como vamos, ni se me pasó por la cabeza. O sea, es que ni se me pasó por la cabeza. ¿Y, Eh, y con qué excusa, por así decirlo, te vende lo de la relación abierta? Así por encima. Me refiero, no, quiero una relación abierta porque qué? Porque no me no, siento... fue un conflicto que tuvimos, ¿no? Sí. Que causó pues, fue
un evento que fue bastante fuerte y entonces pues a raíz de ese evento ya dijo, mira, quiero alejarme un poco de ti, no sé qué tal. Luego hicimos las paces de alguna forma, pero ya después no fue igual, ¿no? Y ya me dijo, mira, quiero una relación abierta, no sé qué tal. Vale. Eh, Vale. Entonces ahí entiendo que ya si termina, después de que ya te corte de alguna manera el contacto, la pones en una situación donde al final te tiene que decir, mira, vale, ya, hasta aquí. Y hay un divorcio. sí, bueno, nos separamos, pero claro, yo estaba, bueno, en realidad la relación con ella fue y sigue siendo buena, pero claro, a mí lo que me destrozó fue el pensar que, joder, que yo yo me había reventado, o sea, lo había dado todo por la relación, por salir adelante. En algún momento, pues, yo qué sé, formar una familia, etc. Había cedido a todas sus exigencias, me había intentado comportar como la mejor persona del universo y bueno, y luego pasó eso. Eso a mí me dejó destrozado, la verdad. O sea, fueron semanas durísimas. Ujú. Em, pero bueno, la verdad es que mm, menos mal que gracias a, bueno, haberme dedicado años de estar ahí en el modo monje, pues de repente empezaron a surgir los frutos de eso, ¿no? Y la verdad es que de repente mi situación económica cambió. O sea, eso hizo que el periodo post ruptura, la verdad es que fuese bastante, pues no me quiero imaginar cómo hubiese sido si no hubiese tenido ese apoyo, ¿sabes? Al menos económico para, pues, subir un propio mi autoestima en ese aspecto, ¿no? Vale. Y entonces ahí sencillamente me centré en trabajar, en seguir adelante con mi vida y la verdad es que ver el progreso en eso me hizo mejorar en todos los aspectos. Y aquí es cuando ya por fin me pongo a pensar, pues pasaron bastantes meses Sí. y digo, joder, tengo que volver al mercado, ¿no? O sea, Ujú. tengo que volver a conocer chicas. Pero claro, o sea, después de la historia esta, pues imagínate lo perdido que estaba yo en ese mundo. Ujú. Eh, Tuve algunas interacciones, pero me di cuenta de que no tenía ni idea. O sea, ni idea. No sabía ni por dónde empezar. Y así fue como empecé a mirar online a ver qué había. Y a mí siempre me ha gustado escuchar radio, etc. Y entonces ahí un día encontré tus podcasts, pues de casualidad, la verdad. Y así fue como, respondiendo a tu pregunta de hace 3 horas, así es como descubro el proyecto. Vale. Bueno, en un momento donde, claro, por lo menos sí que tenías como ese propósito con el tema laboral que te mantiene a flote, ¿no? Porque yo creo que ahí es importante que te aferre a ese propósito. Y luego entiendo que cuando ya estás más establecido dices, vale, bien, ahora un poco también de esta parte, ¿no? Voy a intentar recuperar esto. Exacto. Y no sabes por dónde empezar, pero por situarnos, por si alguno está en esa situación, ¿por dónde empieza? Antes del podcast me refiero, cuando decides volver al mercado, ¿por dónde empieza? ¿Te haces perfil de Tinder o algo así? Eh, ¿O cómo mm, tiras? no, la verdad es que no. Me pongo a salir más con amigos y, y la verdad es que yo intento ser, pues bueno, yo no es que hubiese tenido nunca problemas con ser sociable, ¿no? Pero sí que era sociable, nice guy, ese tipo de sociable, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues las interacciones con las chicas me catalogaban desde el principio como, pues eso, como el mejor amigo, ¿sabes lo que te digo? Vale. Entonces, pues ya ahí me di cuenta de que no. Algún amigo me presentaba una chica tal, y claro, yo empezaba. Y es que nada, era caer. O sea, ahora que después de haber escuchado podcast, hacer el DT, claro, ya digo, madre mía, vamos, ni por dónde cogerlo. Cuando escuchas los podcasts, ¿solucionas cosas? O sea, ¿pones ya cosas en práctica? ¿Te das cuenta de otras? ¿O cómo? Y bueno, ¿y cómo recibes los podcasts? Porque la mentalidad con la que tú partes quizás es bastante Pues antagonista, ¿no? Con lo que decimos. bueno, pues para
para serte sincero, Sí. me escuché el primero, creo que fue uno de los últimos que habías publicado, que por aquel entonces pues sería el 300 y algo, no sé. Y, y la verdad es que, sinceramente, me pareciste un poco flipado, porque estabas diciendo todo el rato, bueno, meteros a la comunidad porque la voy a liar pardísima, no sé qué tal. Hace entonces poco de eso porque llevo diciéndolo bastante, ¿no? O sea, yo... Hace poco, sí, eso fue hace, bueno, no sé, como 3 meses no, o 4 meses, algo así. Vale. Cuando decía, y sigo diciéndolo, que la voy a liar gorda, ¿Eso te refieres? Eso es, eso es. Vale. Y claro, yo la primera vez que lo escucho y digo, joder, este es otro vendehumos que quiere que nos metamos a su lista de email para vendernos lo que sea. Sí. Y la verdad es que lo dejé así estar, ¿no? Pero de repente me volvió a aparecer y volví a escuchar otro episodio. Vale. Y ya ahí vi como que articulabas todo de forma bastante fina. Y había un montón de conceptos que yo no entendía de lo que hablabas. Y ya empezaste a referenciar episodios. Dices, para esto mírate el episodio no sé qué. Y para esto, y dije, hostia, esto no es normal. Es no. Y dije, pues oye, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Y me fui al episodio uno y ahí es cuando me explotó la cabeza. O sea, me explotó la cabeza de tal manera que eso te lo comenté ya anteriormente. Yo ibas por el episodio 300 y pico, pues me escuché los 300 episodios en unas 2 semanas. O Joder. sea, llegaba al final del día desde que lo descubrí y es que mi teléfono era 10 15 horas de uso cada día y todas esas horas eran del podcast, ¿sabes? O sea, Dios. era, era una, era una brutalidad. O sea, creo que nunca nada me ha interesado de forma obsesiva de tal manera. Claro, yo creo que coincidió con que estaba en una etapa de mi vida, ¿no? En la que realmente era como, Dios mío, acaba de Claro. resumir lo que he sido yo en toda mi vida, ¿sabes? Ujú. Y claro, pues yo ahí ya, es que no sé cómo decirlo, o sea, empecé desde el minuto uno a intentar interiorizar y sobre todo a aplicar los cambios, ¿no? Y además justo creo que al poco tiempo de yo terminar todos los episodios, tú empezó el DTE. Y claro, yo pues me metí de cabeza, vamos, es que ni lo pensé, o sea, ni lo pensé, ni lo pensé. Vale. Por curiosidad, no sé si te acuerdas del episodio que empiezas a decir este hila fino. El primero que escuchas en 300 y pico dices, vale, este tío es un flipado. Luego escuchas otro y dices, Es ¿esto lo, qué es? y pues no te sabré decir, era uno anterior en el que pues referenciabas cosas como hipergamia, monitis, etc. Y yo eh, ahí decía, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Ujú. Lo bueno es que decías, vete al episodio tal. Y, y ahí ya fue cuando literalmente no me fui al episodio tal. Dije, voy a empezar desde el principio, ¿no? A ver qué pasa. Y Vale. el que me hizo clic fue el uno, o sea, el uno. El uno me, me reventó. Y luego ya a partir de ahí, pues claro, todos los demás, ¿no? Cuando escuchabas los episodios con otro... Porque claro, ya ahí entras Entiendo que después de escuchar tantísimo, pues prácticamente te hipnotizo y entras al DTE sin pensarlo dos veces. Pero si cuando escuchabas los de alumnos y demás, los de otra gente, ¿qué opinión te merecía eso? Porque si ya cuando me escuchaste decir lo de la lista de email, decía, este tío me va a vender crece pelo, con lo de los Hmm. alumnos dirías, vale, ¿esto qué es? Pues sinceramente no. O sea, sinceramente, porque yo empecé desde el uno, ¿no? Y ya cuando tú empezaste a hacer los podcasts con alumnos, yo literalmente me veía como uno de ellos. O sea, yo me veía como alguien es que me veía representado en la mayoría. Vale, Entonces, para mí eran como bueno, que soy yo, ¿sabes? claro, vale. Curioso. Ya, claro, es que Entonces, para cuando llega, empieza desde el uno para cuando llega ya estás lobotomizado. claro, exacto, exacto. O sea, no sé, sí que, por ejemplo, te puedo decir que
se lo he enviado a algunos amigos y sí que los podcasts con alumnos se los pasan, no los escuchan. Vale. Pero porque no se han escuchado como me lo hice yo desde el uno, ¿sabes? Ah, vale, vale. Entonces sí que les parece a algunos bastante interesante lo que cuentas. Les envío episodios clave así Sí. que son bastante detonadores, pero sí que me comentan, nada, yo estos en los que hay entrevistas y tal me los paso. Yo creo que es por eso, básicamente porque, bueno, sí que tiene, pues no sé, a lo mejor si no realmente no has interiorizado y no te, a lo mejor mm, sientes 100% identificado, pues dices, "Pff, no me interesa, ¿sabes? No sé. Sí. Aunque bueno, también depende de cómo... Entiendo que desde fuera dices, bueno, me voy a ir a lo que yo considero que es donde está la chicha Claro, y me voy a saltar toda la parte esta. Pero bueno, cuando... Claro, no hay nada que te eche para atrás, entiendo, en ese punto entras directo y no sé si tienes alguna expectativa o no al respecto de esto. pues yo, la verdad es que no tenía expectativas en concreto. O sea, yo sabía, porque yo ya había empezado a intentar poner en práctica. De hecho, había intentado pensar, digo, joder, ¿qué habrá dentro, no? O sea, Y la verdad es que lo que me encontré fue metodología. O sea, que es justo, pues en los podcasts viene bien para entender el concepto, ¿no? Ujú. Pero luego hace falta una metodología que te diga A, B, C. Y eso es lo que vi en el DT. Entonces, la verdad es que sí, encontré lo que buscaba, desde luego. Yo además, yo empecé a ver resultados ya con los podcasts. O sea, yo con los podcasts, antes de entrar al DTE, yo ya me había conseguido a mi primera recurrente. Eh, claro, eso era para mí algo espectacular. O sea, yo nunca en mi vida había concebido las relaciones de esa manera, ¿no? Ujú. Y empecé con el DT y la verdad es que puedo decir que creo que fue el momento un poco de antes y durante el DTE del el mejor mes o 2 meses de mi vida, porque es que llegó un momento en el que me sentía el rey del mundo. O sea, la abundancia era sentir lo que era la abundancia con las mujeres en ese caso. O sea, Ajá. me acuerdo una vez que salí con un amigo al que no había visto en meses, ¿no? Y me Sí. dijo, joder, tío, o sea, ¿quién eres, sabes? O sea, eres otra persona. Fuimos a una fiesta y coincidió que yo llevaba unas semanas saliendo y me encontré con bastante gente de las semanas anteriores. Bueno, me empezaron a saludar todo el mundo. eh, el colega este se quedó flipado. Luego me encontré con la recurrente, que era una chica bastante atractiva. eh, Vamos, espectacular. O sea, el tío me decía, eres otra persona. Y no fue el único. O sea, me pasó con bastantes. Solo al verme, o sea, sin hablar con ellos, me decían, joder, tío, ¿qué te ha pasado? Pareces otra persona. Y la verdad es que eso, mezclado con que yo salía, me daba todo igual. Hacía pulls, pillaba números sin siquiera intentarlo. O sea, una locura, algo que nunca me había pasado en mi vida. Eh, claro, y tú imagínate, aquí yo venía de la nada absoluta, del beta absoluto, y en cuestión de nada, pues ya te digo, es que en cuestión de 2 meses, yo me sentía el alfa supremo, ¿sabes? O sea, me sentía que me había pasado el juego de la seducción, ¿sabes? Eh, Rey, eh, el rey Midas, ¿no? O sea, todo lo que sí, sí, sí. tocabas. O sea, exacto, exacto, exacto. Claro, estaba como drogado, o sea, literal, estaba drogado. Claro, Eh, aquí es donde viene la otra parte. Como todo lo que sube muy rápido, pues baja igual de rápido. Vale. Y, y claro, todo empezó a caer cuando una de estas noches locas, ¿no? Sí. Pues conocí a la que sería la primera recurrente que realmente me atraía y me gustaba. Que hasta entonces no me había pasado. O sea, atracción sexual sí y tal, y buen rollo, pero no una conexión un poco más profunda, ¿sabes lo que te digo? Entiendo que cuando dices te atraía y te gustaba, te refieres para algo más, ¿no? Con ya vísperas de futuro. Eso es, eso es, Vale. eso es, claro, claro. Si no hablamos, obviamente las otras eran atractivas para ti, pero esta era alguna que quizá le veías potencial para decir, vale, aquí puedo Mm, construir cosas.
Exacto, exacto, exacto. Vale, pues aquí empiezan los peligros, entiendo. Aquí empiezan los peligros, porque al principio estaba genial, o sea, era todo genial, o sea, ella estaba eh, implicadísima al 100%, me buscaba, claro, yo sin saber bien cómo gestionarlo, porque todavía estaba al principio el DTE y había muchas cosas que todavía no había visto, pues yo básicamente empecé a expresar comportamiento alfa, pero sin Ujú. calibrar, ¿sabes? O sea, Vale. a lo mejor mm, eh, iba muy directo o pasaba muchísimo de ella cuando no correspondía, impliqué que no tenía exclusividad con ella, que tenía otras opciones, y que la verdad es que tenía otras opciones. Sin embargo, me comporté totalmente al contrario. Es decir, yo le proyectaba a ella que era un alfa fucker, Pero no pero, te comportabas así. pero no me comportaba así. O sea, Vale. empecé totalmente como si viviese en exclusividad con ella, ¿sabes? Ajá. Y por dos razones. La primera es que la verdad es que estaba a gusto con ella y no necesitaba más chicas, la verdad. O sea, yo estaba bien. Y la segunda fue que tenía una gran resistencia a verme con otras chicas mientras me veía con ella. O sea, no me sentía bien, Amigo. ¿sabes? No Vale, me vale, sentía vale. bien. Claro. Condicionamiento. Vamos a hacer aquí la puntualización y te digo una cosa, súper común esto que dices de que, sobre todo en alguien que ha conseguido o está consiguiendo resultados, al final es como te proyecto la imagen o te hablo de forma que parece que tengo 50.000 millones de opciones, pero mi comportamiento es totalmente incongruente con lo que te digo porque te trato como si fueras mi mujer, mi novia, mi todo. O sea, Eh, eso ocurre, ¿eh? sí, Bastante. bueno, de forma interna. O sea, Sí, claro, yo para ella se cree que a mí me da igual. Pero en realidad yo estaba pillado por ella, ¿sabes? claro. Y luego la parte esta que has comentado también, a ver, porque en este punto inicias con ella no inicia una exclusividad, sino que te comportas o tú por dentro sientes que tal, Mm, hasta el punto de que te sientes mal por salir o quedar claro. o hablar con otras mujeres. Que O esto sea, es condicionamiento puro. totalmente. Además es que eso yo me acuerdo que lo comenté en el DT, en las sesiones, y tú me dijiste, tienes que hacer el pool del remordimiento, no sé qué. Y yo, obviamente, obviamente no lo hice, ¿sabes? Joder, tío, tenías que haberlo hecho. Lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Pues, pues nada, yo seguía saliendo, porque yo seguía saliendo de fiesta, y seguía cerrando números, pero Sí. luego no hacía nada con ellos. O sea, era como si nada, como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? Que bueno, que Y tener la facilidad que tenías en ese momento para cerrar números ya era un... O sí, sea, totalmente. Y por eso yo pensaba que realmente me estaba comportando, me seguía comportando como, como, como un alfa y estaba en el marco y todo estaba bien, ¿sabes? vale. Porque yo me veía que seguía teniendo otras opciones y que me daba igual. Claro, ¿qué ocurrió? Eh, que es cuando me reventó la cabeza. Ujú. Que es como todo estaba bien y de repente va un día y me dice, oye, que no puedo quedar contigo porque me estoy viendo con otro tío. Y claro, ahí ya dije, joder, ¿cómo es posible, tío? O sea, me sentí como el mayor estúpido del universo. Ujú. Eh, Además estaba terminando el DT y, y me di cuenta de que dije, joder, tío, si es que en realidad ni ella estaba en mi marco, ni yo sabía mm, que ella no estaba en el marco, y de repente me metí en una monitis que, que me había negado a mí mismo que tenía, porque no me había parado a pensar, aunque en el fondo quizás sí que sabía que algo no iba bien, y me había creído que esto estaba bien, y claro, o sea, me encontré. Claro, aquí ya me puse, dije, bueno, no pasa nada, venga, vamos a seguir, vamos a hacer. Y ya dije, tengo opciones, ¿no? Venga, saco la lista, empiezo a contactar y claro, ahí todas empiezan a caer. O sea, nada, cero. Dije, ¿qué cojo?
¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre? Otra recurrente que tenía también, por diversos motivos, también se cae. Claro, yo aquí digo, madre mía, tío. O sea, que es que hace una semana y era como el de la película de Sin Límites, ¿sabes? Como La he visto. claro, y de repente, tío, en la más absoluta escasez. Además, como yo me sentía en la escasez, atraía escasez, o sea, fue Claro. brutal, o sea, fue brutal. Caí en un pozo brutal, o sea, espectacular. Y todo por no hacer el pool del remordimiento. Todo por no hacerlo. Pues parece ser, Joder, es que es muy... Claro, aquí lo que te pasa es que a nivel táctico o estratégico lo tienes controlado, pero no tienes integrado realmente esa forma de ver las relaciones que te hace no caer en este tipo de cosas. Es muy curioso porque cuando, en tu caso, tú empiezas desde un punto más bajo, por así decirlo, como hemos comentado antes. Pero mucha gente que llega, que ya tiene ese tipo de resultados y que es como, pero si yo puedo hacerme la chica que yo quiera, pero si yo cuando salgo ligo, pero si yo, mi problema no es de ligar, ya sé que no es tu problema de ligar, pero el problema que tiene esa persona es que cuando entra en una relación se pilla de tal forma que deja de actuar como normalmente sería atractivo que se comportara y se va al traste. Y eso no se arregla con haz A en vez de B, que obviamente también eso va a influir. Pero sobre todo cómo se arregla es que la forma de ver las relaciones, la forma de entender las relaciones, de entender cómo se comunica un marco o no, tiene que cambiar radicalmente. totalmente. Y otra cosa que eso me he dado cuenta ahora ya, ¿no? Después de reflexionar bastante, en ese momento no, pero yo ahí me di cuenta de lo importante que es el Estado. O sea, yo me di cuenta de que todo lo que me había, o sea, por todo lo bien que me había ido era porque estaba en un estado favorable a que eso ocurriese. Y después, haciendo exactamente lo mismo, Ujú. como tenía el estado en el que estaba pensando que, pues ya te digo, pensando en la otra chica, con una mentalidad de escasez brutal, es que era salir y de alguna forma la gente lo siente, lo percibe, ¿sabes? Porque no es tanto lo que haces, sino desde dónde lo estás haciendo. Exacto, exacto. O sea, yo era, digo, joder, yo salgo igual, pero no es igual. O sea, yo es que antes Correcto. salía y sin hacer nada, es que de verdad que se me acercaban y me pedían números y es que fue de una semana para otra, tío, y cero. Y mira que me forcé en salir, o sea, me forcé en salir. Y cerré números y me hacían leídos y digo, tío, ¿cómo es posible que Sí. sea, cómo es posible que sea con 2 semanas de diferencia esto que me está ocurriendo? Y ¿Sabes qué? ahí me di cuenta, Lo curioso de todo esto que me cuentas es que te pasa todo esto en menos de 2 meses. O sea, es como que algo que a mí me pasó en un periodo de tiempo mucho más largo, porque yo justo tuve esa experiencia de salir una noche y te sientes Super Saiyan 4, o sea, es ujú, como esto es disparo rayos láser por los ojos. Vale, es como convénceme de lo contrario, pero que yo disparo rayos láser. Claro, porque dices, es que da lo mismo, es que es como si hubiera un imán, tío. eso O sea, es, la sí, sí, sensación sí. de entrar y conforme tú estás entrando al pub o a la discoteca o lo que sea, es como todas están enamoradas de mí. Y de esto, bueno, ahora si escuchara esto, tu versión de cuando dirías, ya no es solo que esté flipado, tío, que se le la cabeza. Pero ahora voy a contar el contrapunto, pero el punto primero de entrar y decir, todo el mundo me quiere. Mm, Y justo 7 días más tarde, entrar a hacer exactamente lo mismo y no solamente, o sea, a la gente le faltaba tirarte lechugas y tomates a la cabeza como en la época medieval, tío. Dices, tú no me lo totalmente. puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que hace 7 días soy Zeus y ahora me están tirando hortalizas? Es como la gente me repudia. Porque en esos 7 días anteriores te la suda todo tantísimo que está en una situación de mentalmente abundancia absoluta, no necesito nada. Y en esos 7 días después está en una situación más a lo mejor porque ocurren movidas a lo largo de tu semana o lo que sea, y ya vas como con una intención de voy a conseguir, voy a hacer, y entonces no te va.
Totalmente cierto. Además es que coincidió eso, coincidió que bueno, pues pasó otra cosa a nivel laboral, no sé qué tal, coincidió que la chica esta se fue con otro tío, coincidió que se me empezaron a caer todas las opciones que yo había estado acumulando y de repente fue como, pues, como que se cae la torre que había estado construyendo y dije, macho, me quedo sin nada, o sea, cero. De verdad, y claro, eso fue una caída de autoestima brutal. Y desde Ajá. ese punto, vamos, em, sinceramente, justo terminó el DTE y no fue esa la razón por la que me metí al club privado, la verdad, porque me metí antes de que sucediese, pero si no llega a ser por el club, eh, no sé cómo hubiese salido de esa situación. O sea, sinceramente. Los comentarios, el feedback del club privado me sacaron de la situación, al principio me encuadraron un poco, porque literalmente fueron los comentarios de los compañeros los que me hicieron ver la realidad brutal, ¿sabes? Sí. Que me hicieron ver que me había caído vamos, del 10.º piso. Y luego fue unas semanas de trabajo interno muy duro y muy bastante profundo. O sea, eh, la sesión de mentalidad del DT, vamos, me la escuché 200 veces y vamos, espectacular. O sea, ya te digo, gracias a eso no... Gracias a eso entendí, o sea, literalmente, gracias a haberla cagado de esa forma, entendí muchísimos conceptos que yo creo que no hubiese entendido ni de lejos si no me hubiese ocurrido esto. Que O pasaste sea, por alto, digamos, a lo largo de, ¿no? O sea, y como que no es el... no y- profundizaste tanto hasta ahí, ¿no? claro, y ni siquiera pasar por alto, sino tenerlos en cuenta, pero sin realmente entender qué hay detrás, ¿sabes? O sea, entender qué es lo que puede pasar si no lo haces bien. Yo creo que el entender eso te da un grado de conocimiento que, bueno, que hacer el DT, aplicarlo, que funcione y ya está, no te da. O sea, me sentí realmente que dije, madre mía, o sea, la pastilla esta de la Red Pill me ha destrozado, ¿sabes? O sea, Me ha eh, sentado mal. me ha sentado Claro, mal. menos mal que has dicho que tomaste la decisión del club cuando todo estaba yendo bien, porque si no tenía preparado decirte, digo, el DT, imagínate, está preparado así. Te vaya muy bien y luego haya un pedazo de crash y tengas que por narices, tengas por Sí. narices entrar al club, para eso está ahí. No, Pues yo no sé si es que a lo mejor me lo olía, pero yo me dije, no, a ver, también es que todo esto a mí me ha ocurrido, como tú dices, en un periodo de tiempo muy corto. Entonces yo dije, mira, eso está muy bien y tengo aquí el DTE, pero hay un montón de cosas que me van a salir y que no tengo ni idea, ¿sabes? A partir de ahora. Y dije, me voy a meter al club porque si no, esto ya te digo, voy a volver a ser el mismo que era yo pues antes de ayer, que es literalmente quien era yo antes de ayer. ujú. Entonces, la verdad es que eso me ha hecho aprender a interiorizar los conceptos de una forma muy intensa. O sea, yo diría que es una de las experiencias más intensas que he vivido en mi vida. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿en qué punto estás ahora? Porque imagino que ya has por lo menos salido de ese bache un poco. Sí, la verdad es que todavía es reciente. De hecho, es un... Y tampoco quiero aquí ayudarte a vender todos tus cursos, pero me metí en el club privado, empezó la monitis y la caída está brutal, empecé a salir de nuevo a muerte, empecé a cerrar números y me di cuenta de que mi juego de texto era pésimo. Y dije, venga, voy a comprar el curso de juego de texto. Me compro el curso de juego de texto, empiezo a aplicarlo. Digo, bueno, venga, ¿qué me hace ahora esto? Venga, pues hay que hacer esto otro. Y me pongo a jugar prácticamente con los números que estaba pillando. Y de repente, la chica por la que me había pillado la monitis, como que me vuelve a contactar. Yo aquí ya digo, joder, madre mía. Pues la fuerza de voluntad que tuve
para realmente aplicar lo que dices en el curso y también en el feedback. De, oye, hay que responder de esta manera. Si lo que quieres es esto, tienes que responder de esta manera. La fuerza de voluntad que tuve que poner para no ser el yo mismo de hace años, es que no la puedo expresar con palabras. O sea, porque me estaba buscando mi cerebro mil y una excusas para decir, venga, ahora haz esto, envíala esto. O sea, brutal. Y ahí la verdad es que ahí tuve que enfrentarme realmente a todas lo que había sido yo durante todos estos años. Y creo que no ha ido mal de momento. Vale. Es que lo realmente difícil no es que te cuenten cómo va la hipergamia y lo pilles, o que te digan haz esto y tal, porque y además esto lo has visto tú igual que yo cuando vas a las sesiones de tanto del club o del DTE y te das cuenta del feedback que se le da a otra gente y las preguntas que hacen y las respuestas y demás. O sea, claro, todo el mundo cuando ve a otro que está en una relación y entiende obviamente la red pill y el DTE y estas cosas, le puedes decir, tío, tienes que hacer esto en lugar de lo otro. Eso Ujú. es fácil. Que la otra persona diga, vale, sí, tengo que hacer esto en lugar de lo otro, es fácil. La verdadera dificultad es cuando estás en el momento en el que te lo están haciendo, digamos que estás sufriendo o viviendo la experiencia, y donde todas las células de tu cuerpo te piden hacer X, tú tengas que hacer Z. Eso es lo jodido. Y para que la gente lo entienda que esté escuchando el tema este, es, todos sabemos que tenemos que hacer deporte y que tenemos que comer sano. Y te lo van a decir. Y, ¿quieres las abdominales? Pues tienes que hacer esto y esto. ¿O quieres perder 10 kilos o 5? Pues esto y esto. O ganar músculo, tal y tal. Bien. El momento, eso está bien. Lo entiendes, te lo explican, lo hablas, tal, lo comprende. La dificultad está en cuando llega ese día donde empiezas. Llega el lunes, donde tienes que coger tus mierdas para ir al gimnasio. Llega el día de pierna. Llega el día que vuelves con hambre y te tienes que comer los 50 gramos de arroz y los no sé cuántos de pollo. Ese es el día realmente donde se descubre si realmente lo pilla o no lo pilla. Porque ahí todas las células de tu cuerpo te van a decir que te lo saltes, que te lo mereces, que no vayas, que estás cansado o cualquier rollo. Ahí es donde tienes que realmente poner toda la carne en el asador. Y yo creo que aquí pasa una cosa parecida, ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea, 100%. Eh, ha sido, bueno, pues ya he contado toda mi vida, me he dejado llevar porque si los sentimientos de esto, porque me apetecía hacer esto y lo otro, ha sido literalmente luchar con mi yo que he sido los últimos, pues ya te digo, 30 años. O sea, ha sido una locura. Durísimo. Y yo creo que es la prueba de fuego. Por eso en realidad me siento tan afortunado de que me haya pasado, ¿no? Porque es como, wow. O sea, realmente enfrentarte con esto en cuestión de meses, ¿no? Y están tan arriba, tan abajo, tantos conceptos, es una enseñanza que, pues ya te digo, es que ni me hubiera imaginado que hubiese podido alcanzar. Y bueno, mira, si quieres te comento así unos puntos que yo creo que me han, ¿Vale? que me han reventado la cabeza después de toda esta experiencia. ¿Vale? Eh, Porque, bueno, escuchas los podcasts, como tú dices, ¿no? Escuchas acerca de la hipergamia, pero realmente eh, el ver la hipergamia desde cerca eso me ha hecho descubrir, vamos, es que yo ni imaginaba, ¿no? Que las mujeres pudiesen, o sea, es que las opciones que tiene una mujer, es que ni el más alfa de los alfa, con un valor y un juego trabajado durante años y constancia, es que no tiene ni la mitad de personas interesadas en él como una mujer normal y corriente a poco que se exponga. Es que es una brutalidad, ¿sabes? Mm. Entonces, el entender eso a mí claro, me hace ver las relaciones con las mujeres de una forma totalmente diferente a futuras relaciones, a futuras parejas. Entender que eso está ahí es brutal y eso me lleva al siguiente
como lo que vi que es lo siguiente esencial, que es darse cuenta de lo solo en realidad que estás. Porque es que tienes que generarte, como hombre, ¿no? Tienes que generarte tu propio valor si quieres conseguir algo. O sea, no te va a caer del cielo. Es que no te cae del cielo. Tienes que trabajarlo. Correcto. Eh, eh, no van a venir por ti por arte de magia. Y si vienen, las que vengan, no las habrás elegido tú. O sea, te habrán elegido ellas a ti y si no sabes cómo gestionarlas, vas a terminar peor que como has empezado. Mm. Entonces, al final, pues es una vía en la que hay un trabajo continuo, tanto interno como externo, y es un nunca, ningún día parar de mejorar. O sea, cuando me di cuenta de esto, de hecho es que me sentí al principio, esto no sé si lo he comentado alguna vez, pero al principio cuando descubrí los podcasts dije, joder, esto es cojonudo. O sea, lo que me había pasado a mí es que el amor desapareció, el matrimonio se cayó. Dije, joder, si soy capaz de mantener la llama, pues genial, somos felices y comemos perdices siempre. Pero claro, es que el costo es que no te puedes relajar ni un minuto. O sea, es una mejora constante continuamente. Y claro, obviamente, ¿no? Es como dices, al principio cuesta y luego ya a lo mejor te acostumbras, pero el entender eso me ha... ¡Buah! O sea, que tienes que tener un marco sólido y seguir trabajándolo, me ha hecho ser muchísimo más fuerte en ese aspecto. Eh, Sí. Entender que es aplicar el enfoque masculino, básicamente. O sea, no dejarse llevar por los sentimientos. Eso, pues, que es algo que siempre he hecho y bueno, a ver, la verdad es que es tentador, pero dices, no, no, hay que poner límites y decir, hay que controlar y a veces parar cuando tu cuerpo te dice que no quiere parar, pero tú tienes que parar. Sí. Y, Parece muy bueno las... no sé si tenía algún otro punto así que también te haya hecho clic o eran estos. Eh, bueno, la otra cosa que, que me ha hecho, o que es más como porque es algo que quiero implementar, ¿no? Pero eh, es aprender que hay que hacer test a las mujeres que quieres dentro de tu vida. O sea, que eso es algo que yo antes ni me lo hubiese planteado, ¿sabes? O sea, daba las gracias porque llegase una, ¿sabes? Y, Y esto me gusta pensarlo, o yo en estas últimas semanas, me gusta pensarlo como esta historia, ¿no? De forma más o menos mitificada, que en la antigüedad, que la única forma para ser aceptado en el templo Shaolin, ¿no? Era como esperar a las puertas del templo y sin tener certeza ninguna de que el maestro te fuese a dejar entrar para entrenar. Igual tenías que pasarte días, semanas o meses a la intemperie esperando, mm, con hambre, sed, etc. Y claro, ahí pues, pasas por momentos donde dices, realmente quiero estar aquí, quiero pasar por esto para entrar aquí. Mucha gente se va, no es para ellos. Y realmente al final cuando el maestro ve que tienes la paciencia suficiente para esperar sin ninguna garantía de ser aceptado, entonces ahí ya es cuando te dejaba entrar, ¿no? Era el Sí. test inicial. Pues ese test es el que quiero hacer para las mujeres, ¿no? Para que pasen a ser parte de mi vida, ¿no? Sí, Que está dispuesto, o sea, alguien que esté dispuesto a luchar por mí, porque ¿por qué no, no? O sea, claro. eh, habrá mujeres que estén a la puerta y, oye, tienes que ser tú el que le dejes pasar o no. Ujú. Y si realmente se esfuerzan lo suficiente y tú ves que son dignas de entrar, pues dejarlas entrar, ¿no? Que valoren lo que tú ofreces. Eso ha sido para mí otra de las grandes enseñanzas que quiero empezar a poner en práctica, desde luego. Lo que veo que ha sido un camino, como tú bien has dicho antes, muy intenso. O sea, ha sido como estar abajo, escuchar los podcasts, en 2 semanas fundirte 300 podcasts o los que hayan sido, meterte al DTE, llegar al cielo, caer al pozo infierno más absoluto y remontar otra vez para arriba diciendo, vale, bien, me establezco. Me recuerda un poco a Neo, la película de Matrix, cuando al final
parece que ya Totalmente, está todo perdido y de repente es como, vale, ahora es cuando realmente lo estoy viendo, ahora es cuando veo el código. totalmente, tío. Sí, sí, sí. Así es. O sea, vamos, espectacular. Yo no me hubiese... Es lo que tú has dicho. O sea, hace 5 meses me lo cuentas y no me lo creo. Claro, de hecho, la última pregunta que te quería hacer era justamente, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje que le darías a tu yo del pasado de antes de descubrir el podcast? O me vale también a tu yo que lo descubre por primera vez y dice esto es un flipado. Pues, pues la verdad es que, de alguna forma, para resumirlo todo, y yo creo que lo que le diría, ahora entendiendo los conceptos, ¿no? Es que tienes que definir claramente lo que quieres. O sea, aunque sea complicado, tienes que definirlo. Porque si no lo defines tú, te lo van a definir el resto de personas o las circunstancias. Correcto. Es decir, a veces puedes salir acorde a lo que tú quieres, pero es que puede ser que a veces no salga acorde, ¿sabes? Y tener ese control, yo creo que es lo más importante. Es decir, lo que quieres con las mujeres, escribirlo, pero no solo con las mujeres, también en tu vida, en tu trabajo, en tu tiempo libre. Porque al final todo eso es lo que va a establecer tu marco. Y si no lo defines, cualquiera se lo va a saltar sin tú siquiera darte cuenta de que se lo estás saltando. Porque es que ni tú mismo lo tienes claro. Entonces, definir qué es lo que quieres y cómo lo quieres y establecer tu marco con ello, yo creo que es lo que le diría a mi yo del pasado para que no hubiese pasado por todo lo que he pasado yo. Aunque bueno, en realidad es parte del aprendizaje, ¿no? No me arrepiento, ya te he dicho. Claro. Claro, es que varias cosas aquí. Súper importante que sepas lo que quieres y dónde vas. Si no es que no te va... Al final vas sin rumbo. Como te Totalmente. dicen, ningún viento te va a ser favorable en ningún momento. Mm, Vivimos en una época donde todo el mundo está confuso, especialmente los hombres. No sabemos, nadie nos dice, lo que nos dicen nos confunde más todavía. Y al final te deciden por ti, como tú dices. Vas siguiendo como lo que ya esté establecido, lo que parezca que está bien. Asumo que ser un buen hombre es hacer esto, esto y esto, hasta el punto de, como decíamos antes, ese condicionamiento de sentirte mal por estar con una chica con la que no tienes nada serio y quedar con otra, por ejemplo, porque te han hecho creer que eres tan responsable y tan culpable de que una mujer se siente mal o bien. Es decir, te han hecho creer que eres el culpable absoluto de todo lo que una mujer pueda sufrir hasta tal punto que tú mismo vas a rechazarte otras opciones sin tener nada exclusivo con una chica por miedo a hacerle daño o por miedo. El otro día comentaba en mentoría que me decía un alumno de mentoría. Es que luego me voy a sentir mal. Si tengo sexo con una chica y luego no quiero nada más, me siento mal. Pues como si la he utilizado. Es como, fíjate hasta qué punto te han hecho sentir que tú estás teniendo sexo con una persona y eres el único que se lleva algo y como que tú no estás aportando mm, absolutamente nada ahí. O sea, es decir, tan totalmente. mala es la experiencia sexual que le está dando a esa chica que para que tú te sientas que ni siquiera que no se lleva a ella nada, que te lo llevas tú todo absolutamente. O sea, es de locos. El nivel de condicionamiento es absolutamente de locos. Y eso hace que, como tú dices, la gente no sepa lo que quiere ni a dónde va. Y una cosa que me quedó ahí en el tintero, aunque lo has estado comentando, pero por recalcarlo, las resistencias que has tenido al aplicar los contenidos y las cosas, o sea, es decir, tanto las resistencias internas y ese precio a pagar que lo has comentado muy bien, de tener que vértelas contigo mismo y con tu versión antigua y tener que hacer lo que no quieres hacer, como las resistencias comunes tipo falta de tiempo, en fin, no sé, ¿cómo has lidiado con eso? Si es que lo has tenido. Sí, la verdad es que lo he tenido, ya te digo, bueno, la resistencia principal ha sido esa, o sea, el condicionamiento de estar solo con una persona al mismo tiempo, etc. Pues eso, el sentirte mal, la verdad es que es algo en lo que todavía estoy practicando, pero curiosamente, y yo me he dado cuenta, lo que pasa es que como no me importaba, ¿no? Pero muchas o algunas de las chicas que conocía, yo me he dado cuenta de que realmente hacían eso. O sea, mm, bueno, ahora estoy con este tío, pero mañana estoy con este otro, incluso si sigo viendo al otro, ¿sabes? Y claro, ahí no te... Yo dije, joder, pues ella no se siente mal al hacer eso, ¿no? Además, eso es que amigos también me preguntaban, pero ¿estás con más de una al mismo tiempo? A ver qué tipo de persona te has convertido, no sé qué. Y claro, eso es el condicionamiento que, en lo que has dicho. O sea, que es que está por todas partes en la sociedad, ¿sabes?
seguro que a ellas no le hubiesen hecho esa pregunta, ¿sabes? Como están están explorando su sexualidad después de una ruptura. Pues eso. Pero claro, se están conociendo a ellas mismas. Claro, eso es, Se eso están es. buscando, se están no sé qué, siempre queda todo perfecto. Pero no es por culpar o que ellas tengan. Si al final el hombre, digamos, que está en esa situación sufriendo, ha aceptado ese sufrimiento. Entonces es lo que tú dices, es primero tener muy claro exactamente qué es lo que quiere y luego caminar hacia esa dirección. Sí, y totalmente. Y luego, pues otra resistencia, pues sí, falta de tiempo. La verdad es que sí, no me hubiese, o sea, me hubiese gustado más, pues a lo mejor hacer day game, que no hago day game. Eh, apenas, o sea, solo hago night game y hablar así en frío en day game, la verdad es que todavía me causa un poco de resistencia, ¿no? No es que no pueda hacerlo, pero bueno, me causa un poco así, lo veo un poco más abrupto. Y luego otra resistencia, la verdad es que es tanto el conocimiento, las estas, que a veces me tengo que poner a pensar cómo aplicarlo. O sea, y eso quizás también es porque lleve poco tiempo, ¿no? Pero a veces digo, joder, no he hecho esto y debería haber hecho esto otro. O sea, resistencia más de forma logística, es decir, interiorizarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Los Sí, sí. conocimientos, es decir, pues leer la situación, entender cuál es la situación y actuar en base a esa situación. A veces me dejo llevar y digo, lo he hecho mal, ¿sabes? Pero claro, eso ya al día siguiente me doy cuenta. Entonces Bueno, ahí sí que ese tipo de problemas todavía los tengo, falta de práctica. bueno, pero claro, para eso, pero es que ¿cuánto tiempo llevas, digamos, con el tema? ¿No son ni 3 meses, 4 meses? Sí, justo ahora del DTE, pues hará 2 meses y medio, algo así. Mm. Claro, es cuestión de seguir y terminando de integrarlo. Y con este último batacazo y recuperación que has tenido, la aceleración que va a dar va a ser más rápida todavía, o más tocha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues, hombre, la verdad es que yo, mira, justo hablando ahora, que justo es que literalmente, o sea, fue el otro día, me sentía como el culo, pero como el culo. Pues ahora ya, la verdad es que lo veo como que ha pasado. Y yo me noto, y lo noto instantáneamente, porque es lo que has dicho tú en tus episodios, ¿no? Es como estar con amigos, estar en una situación y estar pensando en otra cosa. O sea, Sí, estar sí. fuera del momento presente. Y yo ya me veo que de repente eso ha pasado. O sea, no te digo que a lo mejor no pueda haber algún tipo de flashback, pero la verdad es que he conseguido salir, ya te digo. O sea, he tenido que mover cielo y tierra, pero he conseguido salir más o menos de la situación. Bien. Pues tío, ha sido un placer compartir esta pedazo de historia bueno, gracias también por tu tiempo. En fin, creo que de aquí se puede sacar mucho, mucho, mucho de enseñanza y de aprendizaje. Así que tío, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Dani, por todo. Nada, abrazo. Venga, Bien, compañero, espero que esta conversación con este alumno te haya aportado valor. Antes de pasar a las reflexiones, tengo que decirte que si me notas la voz rara es porque estoy jodido, pero aquí estoy cumpliendo. Lo digo por si notas que hay un cambio extraño entre mi voz en la grabación con este alumno y mi voz ahora. Es por eso. Pero dicho esto, no era esto lo que te quería decir. Lo que te quería decir es que he creado un curso gratuito por email que se llama Cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales. Son 7 lecciones por escrito, cada una de ellas con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende, que debes saber si quieres ser más atractivo para ella. ¿Dónde lo recibes? En el link que tiene debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Dicho esto, y hasta que mi voz me lo permita, vamos a pasar a las 3 reflexiones que podemos extraer de esta historia. La primera reflexión es que el amor no nace de la deuda, nace del deseo. ¿Cuántas veces no hemos dicho ya algo parecido? Verás, el compañero de este episodio pasó años convencido de que la clave para mantener a su mujer era darlo todo, ceder siempre, evitar conflictos y ponerla en el centro llegando a olvidarse hasta de sí mismo. Su lógica detrás de todo esto era muy simple. Si hago todo esto por ella,
algún día ella me valorará más. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario. Cada concesión que hacía mataba un poco más la atracción. Cada sacrificio lo hacía menos hombre a sus ojos. Y al final, no solo no se sentía querido, sino que se sentía un prisionero en su propia casa. Lo peor de todo esto es que cuando en una relación tu actitud es la de complacer, la pérdida de atracción que va a experimentar tu mujer se va a ver reflejada en su comportamiento contigo. Paradójicamente, cuanto más hagas, menos sentirá ella que estás haciendo y más fallos te acabará buscando. Y eso te lleva a una situación donde literalmente sientes que lo estás haciendo todo mal. Y esa es la antesala de perder completamente tu amor propio, tu autoestima y tu confianza. Porque te levantarás cada día sintiendo que no sirves para nada, que lo haces todo mal, que te equivocas siempre. Te convertirás en un obseso de intentar ser el marido o el novio más perfecto posible. Y en ese momento, la betaización a la que te estás sometiendo habrá llegado a su cenit. Si no sabes, por cierto, lo que es la betaización, escucha el episodio 108 del podcast. Para los del fondo de la clase, la betaización es el proceso natural por el que una mujer intenta optimizar su estrategia reproductiva femenina o hipergamia, poniéndote, entre comillas, a trabajar para ella. Si no sabes lo que es la hipergamia, escucha el episodio 1 o el 221. Bueno, cerrando el paréntesis, la verdad incómoda de todo esto es que desde un punto de vista de la biología evolutiva, una mujer solo puede sentirse atraída por un hombre que percibe por encima de su nivel. Jamás se sentirá atraída por un hombre que considera su igual o por debajo de ella. ¿Porque lo diga yo? No. Se llama biología evolutiva, se llama evolución, se llama que la estrategia reproductiva femenina ha evolucionado durante miles de años para elegir la mejor opción posible con la que reproducirse o emparejarse. Por tanto, el amor y el deseo no se compran con favores, el deseo femenino no responde a la lógica del intercambio, sino que responde a la polaridad, al marco y a tu capacidad de mantenerte en tu centro aunque ella empuje y te rete. Lo importante es entender que cuanto más negocias con sacrificio, más te convierte en un recurso para ella. Cuando ella te ve como un recurso, deja de verte como un hombre deseable. Por tanto, si tu estrategia en pareja es dar, dar y dar, esperando amor a cambio, estás perdido. Pero ojo, no se trata de no cuidar, se trata de cuidar sin perder ni tu marco ni tu identidad. Se trata de dar sin convertirte en un sirviente. Se trata de poner límites claros que refuercen que tú eres el premio. Con esto pasamos a la segunda reflexión de hoy, es que la escasez se huele, pero la abundancia también. Este alumno lo vivió en carne propia. A las pocas semanas de entrar en el DTE y de empezar a tomar acción, llegó a un punto donde se la sudaba el resultado. Se sentía abundante y se sentía despreocupado, como si le diera igual 8 que 80. Y ese es el punto dulce, perfecto, donde quieres estar, porque desde ahí vas a generar atracción como un imán de neodimio. Por eso, los hombres naturales que más atractivos resultan para las mujeres, que nunca han tocado un libro de seducción, tienen esa actitud como de que les da igual todo. Durante este periodo de tiempo prácticamente parecía el rey Midas de la atracción. Mujer con la que hablaba, mujer con la que acababa cerrando algo. Hasta que de repente conoce una mujer con la que le ve una perspectiva a largo plazo y ahí lo que ocurre es que se revela que su mentalidad no ha cambiado. Su forma de ver las relaciones y las mujeres sigue partiendo desde una perspectiva blue pill. Además, si escuchas lo que nos cuenta de sus inicios, te darás cuenta de que encaja a la perfección. Él era un tío que creía en eso de encontrar a la chica perfecta. Cuando escucha todos los podcasts en 2 semanas, a una media de 8 o 10 horas de escucha diaria, y lleva una semana en el DT tomando acción, consigue resultados, pero aún no lo ha integrado en su identidad. Obviamente, porque necesitas un tiempo. Y precisamente en este tío va todo muy rápido. Lo que le ocurre es que pasa de un nivel donde conseguía atraer a mujeres, más bien por suerte que por sus habilidades, a un nivel donde atraer mujeres le resulta fácil. En ese nivel están muchos de los hombres que acaban pasando por el DTE o una mentoría conmigo. Y ese nivel aparentemente no tiene ningún problema. Salvo uno. Y es que, aunque atraigas a mujeres con facilidad, cuando conoces a una que te gusta demasiado, te pillas por ella hasta el punto de comportarte con ella de una forma que casi ni te reconoce a ti mismo. Objetivamente, tú esto lo justificas contigo mismo con que ella es diferente, tú estás cansado de andar picando con una y con otra, y que ahora valora algo más profundo, o cualquier otra explicación que te quieras dar. Pero la realidad es que tu forma de ver las relaciones sigue siendo blue pill. Sigues viendo las relaciones desde una perspectiva Disney. Y lo que ocurre es que utilizas la red pill para intentar alcanzar ese sueño o esa meta blue pill que tienes. Al final,
usas todo eso para encontrar a esa chica especial. Y en ese momento es cuestión de tiempo que todo se desmorone, que es lo que a grosso modo le ocurrió a este compañero. Y lo curioso es que después de esto salía y aunque hacía lo mismo que antes, los resultados no eran los mismos que antes. ¿Por qué? Porque mientras antes tenía esa actitud de me da igual, ahora salía con la necesidad de conseguir algo para demostrarse a sí mismo que sí era válido. Es decir, dependía de la validación de las mujeres. Y ese es el punto negro donde no quieres estar, porque ahí estás proyectando inseguridad y necesidad. Y eso las mujeres lo huelen, pero no porque sean como perros oliendo el miedo, sino porque se acaba viendo en tu forma de comportarte, tu forma de hablar con ellas, tu forma de tratarlas. Y las mujeres tienen un cerebro cableado de una forma muchísimo más fina que nosotros para detectar esas pequeñas sutilezas en la comunicación. Por eso decimos que lo huelen. En realidad no es que lo huelan, es que lo perciben, porque están mejor optimizadas para ello. Por eso también la verdadera transformación es cuando cambias tu forma de comportarte, pero también tu forma de ver y vivir las relaciones. Cuando cambias tu mentalidad respecto a las mujeres y respecto a las relaciones. Por tanto, muchas veces, cuando no estés teniendo resultados, pregúntate, ¿estoy comportándome como si quisiera los resultados ya? Si la respuesta es sí, prueba a jugar sin querer resultados. Y con esto pasamos a la tercera y última reflexión, y es que cuando no sabes lo que quieres, aceptas lo que sea. Este alumno pasó años sin rumbo, como nos contaba, aceptaba lo que la vida le daba y lo que las mujeres le pusieran delante. Si una chica le daba atención, la cogía. Si una relación parecía encajar, se metía. Pero nunca se preguntaba qué era lo que él quería realmente. Y el resultado de todo esto eran relaciones mediocres, parejas que no admiraban su valor y un matrimonio en el que además de perder el respeto y el deseo, se perdió a sí mismo. El gran punto de inflexión para él llegó cuando entendió que si tú no defines lo que quieres, otros lo harán por ti. Y en pareja eso significa que será ella quien marque el ritmo, los límites y el futuro. Definir lo que quieres, no un capricho, es el primer filtro de tu marco, es lo que te da dirección, es lo que te evita malgastar energía en relaciones que no te aportan. Sobre todo, es lo que proyecta que eres un hombre con estándares y no un hombre que acepta lo que sea por miedo a estar solo. Lo importante aquí es que muchos hombres creen que tener opciones es suficiente, pero si no sabes qué buscas, esas opciones no valen para nada, porque la abundancia sin dirección se convierte en ruido. Por tanto, recuerda, no puedes liderar si no sabes hacia dónde vas, obviamente. Primero tienes que liderarte tú y tu vida. No puedes atraer respeto si no tienes claridad sobre qué es lo que toleras y qué es lo que no. Y no puedes mantener un marco y una identidad masculina si nunca te has parado a definirla. Así que, ahora sí, espero que este episodio te haya aportado valor, que las reflexiones te hayan sacado, las hayas podido sacar un poco de jugo. Disculpa porque mi voz no es la mejor, pero estoy recuperándome. Y recuerda que he creado un curso gratuito por email. Son 7 lecciones escritas, cada una con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende, que debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para ella. Si te gusta lo que escuchas aquí, te encantará lo que leerás ahí. Debajo de este podcast tienes un enlace para recibir ese curso gratis. Y si no, también lo puedes hacer en hombrealfa.top/curso-gratis. Ahora sí, un fuertísimo abrazo y nos vemos en la próxima.